Posición anatómica es la posición de referencia utilizada para definir y describir los distintos planos y ejes corporales que nos sirven para poder medir el movimiento articular de la mayoría de las articulaciones. La posición anatómica es la postura de un individuo que se encuentra erguido en bipedestación con la mirada al frente, los brazos a lo largo de los costados y las palmas de las manos abiertas dirigidas hacia adelante. Los miembros inferiores se sitúan rectos con los talones aproximados y los pies puestos planos sobre el suelo, ligeramente rotados hacia afuera. Planos anatómicos. Los planos anatómicos son referencias espaciales que sirven para describir la disposición y las relaciones de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. Para estudiar el cuerpo en posición anatómica se utilizan tres planos básicos: el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Plano frontal. Este va a dividir a nuestro cuerpo en la mitad anterior y una mitad posterior, donde vamos a poder encontrar movimientos de aducción y abducción desde una perspectiva de cara o de espaldas. Plano sagital. Este plano divide nuestro cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Este plano se van a realizar los movimientos de flexión y extensión que vamos a poder observar desde la perspectiva de perfil. Y por último encontramos el plano transversal. Este divide nuestro cuerpo en la parte superior y parte inferior y se pueden realizar movimientos de rotación interna y rotación externa desde una perspectiva de arriba o abajo. Ejes anatómicos. Estos son líneas de referencia virtuales que pasan a través del cuerpo humano y se usan para describir la alineación y topografía de las estructuras anatómicas. Los ejes que encontramos son el eje anteroposterior, que se dirige de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal; el eje vertical o longitudinal, que se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal; y el eje transversal, que se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Articulación coxofemoral, o también conocida como articulación de la cadera. Esta es un tipo de articulación sinovial esferoidea que conecta la cintura pélvica a la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal. Esta articulación va a contar con 4 movimientos. El primer movimiento, que es la flexión; el segundo movimiento, que va a ser la extensión; la abducción, la aducción, rotación externa, rotación interna y por último la circunducción. Ese movimiento que observamos es la flexión. Como tal, es la disminución del ángulo entre los huesos o también cuando simplemente está en posición anatómica. Este otro movimiento es el de extensión de la rodilla, y allí, como hay cóndilos entre estas articulaciones, también va a haber una articulación que nos va a permitir una rotación leve cuando se está rotando la parte de la cadera, que sería una rotación medial, y una rotación lateral como tal. Articulación tibiofibular. Esta es una articulación de tipo fibroso donde ambos huesos, tibia y peroné, están unidos por una lámina de tejido fibroso. Este primer movimiento que observamos es la dorsiflexión. Este segundo movimiento sería la flexión plantar, también conocida como plantainflexión. Y en el tobillo existen otros 2 movimientos en el pie, que sería la inversión y la eversión. Finalmente, en el pie vamos a encontrar 2 movimientos. El primero, que es flexión, que se da cuando cerramos los dedos del pie, y el movimiento de extensión, cuando abrimos los dedos del pie. Cuando yo abro los dedos del pie sería también abducción, o cuando los cierro serían movimientos de aducción como tal. Movimiento articular del miembro superior. El miembro superior lo vamos a dividir en 6 partes: el hombro, el antebrazo, el codo, el brazo, la muñeca y la mano, de las cuales 3 de estas van a tener un movimiento articular, que son el hombro, el codo y la muñeca. El hombro va a ser la articulación más movible del miembro superior y del cuerpo en general. Esta aquí va a estar constituida por 5 articulaciones. Entre estas tenemos la glenohumeral. Va a tener movimientos de flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la circunducción,
la rotación interna y la rotación externa. De ahí continuamos con lo que son la articulación del codo, la cual va a estar constituida por 3 articulaciones que están compuestas por los huesos del radio, del cúbito y del húmero. Esta articulación va a tener movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación. De aquí vamos a pasar con lo que es la articulación de la muñeca, la cual la principal que va a unir a esto va a ser el hueso, el radio, con la primera fila de los huesos del carpo. Y estos van a tener movimientos de aducción y aducción de la muñeca. De ahí también vamos a encontrar articulaciones que van a estar entre los dedos. Entre estas, la más principal de la mano va a ser la del pulgar. En esta tenemos vamos a tener movimientos de flexión y también de extensión. Y también en los huesos que van a ser los metacarpos y los falanges vamos a tener lo que son los movimientos únicamente de flexión y extensión. Y en la parte de toda la mano también vamos a tener movimientos de aducción y abducción. Y por último vamos a tener los movimientos del cuello y la escápula. En los movimientos del cuello vamos a encontrar movimientos de flexión, movimientos de extensión, movimiento de inclinación derecha, movimientos de inclinación izquierda, movimientos de rotación derecha, movimiento de rotación izquierda y por último el movimiento de circunducción. En los movimientos de la escápula vamos a encontrar lo que es la elevación de la escápula, la depresión de la escápula, la aducción de la escápula y la abducción de la escápula. Y por último vamos a recordar algunos de los movimientos de la muñeca y la mano. Entre estos tenemos la desviación cubital y la desviación radial. Vamos a tener movimientos de flexión y extensión. Y por último también en la parte de los dedos vamos a tener los movimientos de flexión y extensión igualmente y la aducción y la abducción. Aducción y abducción. Y por último encontramos lo que es el oponente del pulgar, la articulación de dedo pulgar.